Hola, chicas. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Bien. Bueno, chicas, hoy nos toca alteraciones en el ST durante la prueba de esfuerzo. ¿Alguna duda de algo hasta ahora? Marianela, vos no estuviste en la clase pasada. No, profe. Se escucha muy fuerte. No, se siente como un eco. Se siente bien, pero se hace como un eco. Sí, porque tengo el micrófono en el celular. Uso ese micrófono. Ah, bueno, no hay problema. Escúchame, Marianela, no vi tu actividad. ¿No la pudiste mandar? ¿La de hoy? No. No, No. de la otra semana. De la semana pasada. Ah, no me acuerdo. No estaba cargada, por eso cualquier cosa avisamos. A ver. Bueno, gracias. Y Lucía, después quiero hacerte una consulta porque vi tu actividad, pero quería hacerte una consulta porque no entendía a qué te referías con una cosa, así que después la vamos a ver. A ver. Bueno. Bueno. Principalmente, digamos, en la prueba de esfuerzo tenemos muchas variables que evaluar. Una de esas es, como hablamos la semana pasada, las variables que teníamos que analizar eran primero los síntomas, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y las manifestaciones electrocardiográficas. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos digamos, vamos a ver lo que es la alteración en el electro que puede dar la ergometría en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, ¿sí? Principalmente. Entonces, para eso tenemos que saber cuáles son las características del isla del nivel patológico del segmento ST. La depresión del ST es la manifestación tradicional de la isquemia miocárdica inducida por el ejercicio. La isquemia durante el ejercicio se limita principalmente al endocardio, con reducciones en la amplitud en la fase 2 de la meseta y también en la disminución de los potenciales de membrana en reposo. ¿Sí? Menos negativos en la fase 4 que contribuyen a la depresión del ST en el electrocardiograma de superficie. ¿Sí? Entonces, reduce la amplitud de la fase 2 y también hay disminución de los potenciales de membrana en la fase 4. Recordar que durante el ejercicio el flujo sanguíneo coronario aumenta 3 veces por encima de su valor en reposo. ¿Sí? Recordar la anatomía coronaria, el tronco de la coronaria izquierda, que a su vez se ramifica en la arteria circunfleja y en la descendente anterior, y además la arteria coronaria derecha. ¿Sí? También saber la fisiopatología de la cardiopatía isquémica a través de la cascada isquémica. Recordar que la enfermedad coronaria obstructiva con el ejercicio, digamos, aumenta la demanda de oxígeno y de nutrientes,
Y no se puede proporcionar el flujo sanguíneo suficiente debido a la obstrucción, por eso no cumple con las demandas metabólicas del miocardio y se produce la isquemia. ¿Sí? El desvío del segmento ST se produce a 60-80 milisegundos del punto J, tomando como referencia el segmento PQ, es decir, la unión PQ. ¿Sí? Y tiene que estar presente en al menos 3 latidos consecutivos con respecto a con la línea de base estable. ¿Sí? O sea que tienen que haber 3 latidos consecutivos en donde vemos el infra-ST, tomando como referencia el segmento PQ, el PQ, ¿sí? Y con una línea de base estable. El punto de corte es mayor a 1 milímetro, que es 0,1 milivoltios, es decir, un cuadradito chico. Y tenemos distintos tipos de pendientes, digamos. La ascendente, que en realidad la ascendente es la que puede producir, digamos, puede dar error. Y las que son más específicas, porque tienen criterios diagnósticos para cardiopatía isquémica, son el infradesnivel recto o descendente. ¿Sí? Bueno, esto no tiene depresión, ¿sí? Y tiene una depresión menos de 1 milímetro, ¿sí? Así esto hay que tener cuidado que puede ser, digamos, falso, ¿sí? Pero los que sí nos tienen que llamar la atención son los que los que son planos, es decir, más de 1 milímetro, ¿sí? Tienen un infradesnivel plano o horizontal y con pendiente descendiente, ¿sí? Mayor a 1 milímetro, ¿sí? Y estos, los que son, digamos, los que son ascendentes, ¿sí? Tiene que ser mayor a 1 milímetro y ya lo vamos a ver bien cuáles son las características y los criterios que usan. Bien. Entonces, el infradesnivel ascendente del segmento ST es controvertido. Un infra-ST mayor a 2 milímetros en pacientes con ANGOR puede identificar enfermedad coronaria y predecir eventos cardiovasculares. ¿Sí? En este necesitamos mayor a 2 milímetros en pacientes sintomáticos, ¿sí? Y puede ahí ser un marcador de cardiopatía isquémica. Las derivaciones precordiales son suficientes como marcadores de cardiopatía isquémica, principalmente de B4 a B6, eso ya lo habíamos hablado la semana pasada. Las derivaciones inferiores, aisladas, aportan poca información adicional. Y la depresión del segmento CC, exclusivamente en las derivaciones inferiores, tiene un valor relativo como indicador de cardiopatía isquémica si es menor a 2 milímetros. ¿Sí? El infradesnivel del ST no localiza territorio. El infradesnivel del ST en recuperación debe considerarse el comportamiento, digamos, del ST en el periodo de recuperación, tanto en el periodo inmediato como en su aparición en forma tardía, es decir, a partir de los 3 minutos. Hasta un 10% de los pacientes con isquemia presenta un infradesnivel del ST solo en la recuperación.
¿sí? Suele volver a la línea de base a los 5 a 10 minutos. Y el paciente no debe abandonar la sala hasta la normalización del ECT. Esto es importante, ¿sí? Hasta que no vemos que el electro esté normalizado, el paciente no podemos desconectar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes acá, chicas? ¿Cómo lo describirían? Ahora mismo. Que en reposo se encuentra todo normal. Perdón, ahí de nuevo. ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí. En lo que es el reposo, la etapa basal se ve todo normal. Sí. Y en el ejercicio hace un infra del ST que no resuelve en la recuperación. Bien. ¿Y vos cómo ahí lo describís? O sea, ¿vos cómo lo describirías? ¿Cómo? ¿Cómo lo describirías en el informe? Positiva para isquemia miocárdica por infradesnivel en tal derivación. Bien. Ahí te falta, por ejemplo, por infradesnivel de cuántos milímetros. Recuerden siempre eso, poner el infra de cuántos milímetros, ¿sí? Acá no lo van a poder quizás contar bien, pero Claro, recuerden en la eso, que compu bastante. en el informe, recuerden siempre poner el infra de nivel de cuántos milímetros a los cuántos mes, ¿sí? Bien. Y si persiste o no en recuperación. Eso es súper importante, que sean prolijas en la redacción del informe y que sean completas, ¿sí? Que lo analicen bien y, por ejemplo, queda muy bien si ponen que persiste o que con normalización del ST en recuperación o con persistencia del infradesnivel en recuperación. ¿Estamos? Eso es importante. Sí, profe. Bien. Bueno, el supradesnivel del ST mayor a 1 milímetro tenemos que dividirlo. Sin infarto previo, es decir, con un electro normal, puede significar isquemia transmural y puede significar un vasoespasmo o una estenosis crítica proximal. Y en este caso, ¿sí?, localiza territorio. En cambio, si hay un infarto previo y las derivaciones tienen onda Q, no indica isquemia, ¿sí? El 30% de estos pacientes pueden tener un infarto anterior y un 10% pacientes con un IAM inferior. ¿Vamos? Pero lo importante es que uno ve un supradesnivel del ST, hay que ver si tiene un electrovasal normal, puede significar una isquemia transmural. Y ahí ver si es por un vasoespasmo o una estenosis crítica. Vasoespasmo es cuando el vaso, digamos, no hay una obstrucción en el vaso, sino es funcional, es decir, se produce una constricción del vaso, digamos, pero no es debido, disminuye el flujo, pero por vasoconstricción, no por obstrucción a nivel del vaso de la luz, digamos, de la luz de la arteria. ¿Me entienden? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bueno, y acá en el reporte final, este es un ejemplo de cómo tienen que escribirlo. Por ejemplo, que no hubo alteraciones en el segmento CT, no se observaron cambios significativos en el segmento CT durante la, ¿sí? O presentó un infradesnivel de tantos milímetros, entonces presentó un infradesnivel. Perfecto. El uso del nivel de segmento CT de tantos milímetros en la derivación, por ejemplo, de 4 de 5 a los 120 latidos por minuto, y que persistió o no durante la recuperación. Estos acá
en las derivaciones a los latidos minutos con una frecuencia cardíaca, nada, esto pónganlo directamente con frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y acá en el infradesnivel hay que describir si es ascendente o descendente o recto. ¿Sí? ¿Entendieron? Bien. Sí. Bueno, esto es lo único que no me gusta, es esto de los latidos y de la frecuencia cardíaca. Esto creo que lo saqué de la... Así está el consenso de verbo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Pero es como que redunda información, entonces directamente ponen secuencia a la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿qué es lo que vemos? El electro va a estar, digamos, en reposo, ¿sí? ¿Okay? Vemos Sí. D2, B1, B2, B3 y B4. Y durante el ejercicio, lo que se nota es una supradesnivel en B2, B3 y B4. ¿Sí? Esto sería cara anteroseptal. anteroseptal, perfecto. Y en el electro de base no hay onda C. ¿Sí? Esto es lo que Bien. importante. Bien. Entonces, cardiopatía isquémica. Hay que, ¿cuáles son las variables a evaluar? Especialmente en CT, la angina de pecho y de dolor precordial, la duración, la carga y duración del ejercicio, la tensión arterial durante y después del ejercicio y la respuesta cronológica. Vamos a evaluar el comportamiento de la presión arterial, las respuestas anormales y cuáles son las de alto riesgo. Podemos tener una falta de incremento de la tensión, esto ya también lo habíamos hablado la semana pasada. Falta de incremento de la tensión, sí se puede tener una curva plana del TA, o caída de la tensión mayor a 10 milímetros en relación a la tensión arterial, o mayor a 20 milímetros en relación con la TA de la medición previa. ¿Sí? En cuanto a las alteraciones que podemos ver en el electro, también podemos ver bloqueos de ramos. ¿Sí? Un bloqueo que aparece durante el ejercicio probablemente precede a un bloqueo que se desarrollará después. Tanto el bloqueo completo de rama derecha como el de rama izquierda se deben reportar en el informe. El bloqueo completo de rama izquierda se define como no diagnóstica para isquemia miocárdica, y si el bloqueo completo de rama izquierda se desarrolla en el ejercicio, puede o no estar relacionado con isquemia, pero predice un mayor riesgo de muerte y de eventos mayores cardíacos. ¿Sí? Y que un bloqueo, digamos, desaparezca en el ejercicio es raro. Puede pasar, pero es raro. El bloqueo completo de rama derecha no se debe tener en cuenta en las derivaciones B1, B2, B3, ya que siempre presentan depresión del ST. En el bloqueo B de primer grado, que ocurre en el final del ejercicio o en recuperación, sobre todo en presencia de enfermedad del nodo auriculoventricular. Lo pueden también producir algunos medicamentos. El bloqueo AB de segundo grado se puede asociar a enfermedad coronaria o a estenosis aórtica y es indicador de finalizar el ejercicio. Eso es importante, ¿sí? Y un bloqueo AB completo en reposo es contraindicación del estudio, ¿sí? Porque el aumento del tono simpático puede desencadenar una taquicardia ventricular. Si se desarrolla, puede estar relacionado, digamos, a isquemia.
Entonces, el bloqueo de rama derecha en el electrobasal, la depresión del segmento CT al esfuerzo en los precordiales derechos de B1 a B3 no se asocia a isquemia, y la depresión del segmento ST en otras derivaciones, es decir, de 5 o B6 o D2 y ABF, aporta información similar a la obtenida en pacientes con electrocardiograma normal. Chicas, ¿me esperan 15 minutos? Bueno, entonces, en el bloqueo del conflicto de la rama derecha, en el electrobasal, hay un dicho que la depresión del segmento que tiene el esfuerzo en las corrientes derechas, de 1 de 3, no se asocia a isquemia, pero en las derivaciones de 5 y B6, o el D2 o el ADF, que es el inferior, aporta, digamos, es lo mismo que el electronormal, ¿sí? En cambio, en el bloqueo completo de rama izquierda en esfuerzo, el bloqueo completo de rama izquierda transitorio puede ocurrir en el 0.4% de los pacientes y habitualmente se asocia a enfermedad coronaria cuando se acompaña de angina o se produce una frecuencia cardíaca menor a 120 por minuto. Más frecuente cuando hay una obstrucción en la arteria descendente anterior. Ya me escuchan, ¿no es cierto? Hola, hola. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bien, perdón. Y cuando ocurre una frecuencia del bloqueo de rama izquierda, cuando ocurre a una frecuencia mayor a 120, se debe habitualmente a un fenómeno relacionado con la frecuencia cardíaca y se asocia generalmente a arterias coronarias normales. ¿Sí? Entonces es importante que muchas veces son bloqueos debido a la taquicardia. ¿Sí? Son, digamos, debido a la frecuencia cardíaca con la cual se produce el bloqueo. Es común que por ahí encontremos pacientes con bloqueo de rama izquierda al esfuerzo. Bueno, y en el reporte final lo que ponemos es presentar un bloqueo completo de rama derecha o rama izquierda a partir de los, por ejemplo, 130 latidos por minuto y a una carga de tantos kilogramos o a los 9.6 metros. ¿Sí? Depende si lo estamos haciendo por cinta o por disco. Entonces, ¿cuáles son los criterios de seguridad? Digamos, y cuando decimos una ergometría de alto riesgo. Hay una positividad precoz, es decir, a baja carga antes de los 3 minutos, cuando la ergometría está detenida por Angor, cuando el Angor es moderado a grave, a baja carga, con una caída o falta de incremento de la presión arterial, cuando hay supradesnivel del segmento ST en derivaciones sin onda Q, cuando hay signos de mala perfusión periférica, es decir, cianosis, palidez, y cuando hay una taquicardia ventricular sostenible.
¿sí? Estos son criterios de CB. ¿Cuándo aumenta y cuándo disminuye la sensibilidad de esta prueba? ¿Sí? La sensibilidad es, digamos, la sensibilidad de los estudios y la capacidad para diagnosticar o no enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo tiene menor sensibilidad la ergometría? Cuando tenemos enfermedad coronaria leve, es decir, cuando es un solo vaso y tiene una afectación del menos del 50% de la obstrucción de la luz de la arteria. Cuando hay baja capacidad de ejercicio por parte del paciente, cuando la frecuencia alcanzada por parte del paciente es menos del 85% de la frecuencia máxima teórica, y cuando hay medicación antianginosa como beta bloqueantes o nitroglicerina. ¿Sí? En cambio, aumenta la sensibilidad de esta prueba cuando hay una enfermedad coronaria severa o de múltiples vasos, lesiones que obstruyan más del 50% la luz del vaso, cuando hay una capacidad de ejercicio suficiente y cuando la frecuencia cardíaca alcanzada es mayor al 85% de la frecuencia máxima. Cuando hablamos de especificidad, disminuye cuando hay trastornos en el electrocardiograma de base, la digoxina, cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Porque puede dar alteraciones en la repolarización ventricular y eso disminuye la especificidad de la ergometrías previas positivas con cateterismo negativo, es decir, que eso puede ser un falso positivo, cuando hay valvulopatías y cuando hay cardiopatías, ¿sí? Principalmente cardiopatías disfásicas. Entonces, todo esto disminuye la especificidad de la prueba y puede dar falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? ¿Ustedes qué piensan que son los falsos positivos? ¿Chicas? ¿Cómo? ¿Qué son los falsos positivos? Me mato. Que, o sea, digamos que diagnostiquemos como que es positiva para la isquemia, pero en realidad no es por una, no lo es y pusimos positivo por alguna cuestión que vimos. Bien, pero por eso, todo Lo eso... mejor. ¿Vamos? Cuando se ve un a nivel de uy, ¿Cómo? No se te escucha, no. No A se te ver. entendió, Nela. Se escucha horrible. Sí. Miren, por eso exactamente es lo que ustedes decían. Digamos, es cuando el estudio me muestra que hay infradesnivel, es decir, yo lo tomo como positivo, pero cuando se estudia el paciente, es decir, cuando se trata de confirmar estos hallazgos, me habla de que tiene coronarias normales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles estas variables que yo dije? Por ejemplo, tener un trastorno en el electro de base alterado, tomar dioxina, la hipertrofia ventricular externa, las valvulopatías, las cardiopatías, esos me pueden dar falsos positivos. Y esas patologías me pueden dar alteraciones en el electrocardiograma, máximo esfuerzo, pero no tener alteraciones coronarias. ¿Sí? Esos son los falsos positivos. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad pre-test? Es decir, la probabilidad de tener enfermedad coronaria antes de realizar la ergometría. Esto también lo habíamos hablado un poco la semana pasada.
¿Cuáles son los predictores de enfermedad arterial coronaria? La edad, ¿sí? Mayor a 55 años en los hombres, ¿sí? El sexo, en los hombres es más común que en las mujeres, ¿sí? Las características del dolor, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la dislipemia, ondas Q, cambios en el segmento ST en el electrovascular, ¿sí? En realidad es en el hombre mayor a 50 años y la mujer mayor a 55 años, ¿sí? Con antecedentes, por ejemplo, en los hombres con antecedentes de cardiopatía isquémica en familiares menores a 50 años, también es riesgo de enfermedad coronaria, ¿sí? O antecedentes, por ejemplo, de muerte súbita, y principalmente estas enfermedades de hipertensión, la diabetes y el tabaquismo y la dislipemia. Bueno, vamos a ver algunos casos. Este es un paciente de 51 años. Lucía, ¿querés describir qué es lo que ves en la tabla? Sí. Entonces, ¿qué variables tenemos que analizar? Bueno, la presión basal. Bien, que es normal. Parece que está normal. Bien. Los latidos también están normales. Bien. Eso es lo que sería respecto al basal. Bien. Después sigo viendo lo que es la presión a medida que voy en los esfuerzos. Y también, en cada etapa, digamos. Claro, en cada etapa. También me parece que va aumentando bien. Bien. Y la frecuencia también me parece que está bien. Bien. ¿Cómo ahí sacamos la frecuencia cardíaca máxima teórica? 220 menos 51. Bien, 220 menos 51 daría 169. Bien, eso sería el 100%. Llegó al 154, o sea que sería más o menos una prueba submáxima. 90%, 91%. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, vemos en el reposo, al máximo esfuerzo y en recuperación. ¿Sí? En reposo tenemos las derivaciones precordiales, es un electro normal, por lo menos no tiene alteraciones. Al máximo esfuerzo, ¿le ves algo? No. No, Bien, me parece que está bien. ¿Y en recuperación? Tampoco. Bien. Tampoco porque veo que el ST tiene rampa ascendente. Exactamente, no rampa ascendente. Igual acá, siempre recordar que tenemos que ver 3 latidos. Entonces, el electrocardiograma basal, respuesta cronotrópica normal, respuesta tensional normal, el paciente no recibió dolor precordial, no se observaron cambios significativos en el segmento ST del electro, y ergometría negativa evaluada al 91% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Paciente es un informe, digamos, completo. ¿Sí? Lo que acá me gustaría, acá lo que falta poner es por qué se detuvo el paciente, ahí dice que no recibió dolor precordial, pero no pone por qué se suspende la prueba, que eso sí hay que colocarlo, y a los cuantos meses. ¿Sí? Eso es importante. Bien. Caso número 2. Lástima que María Elena no puede hablar. Puede escribir, dice.
Pues sí. Bueno, Marianela, ¿qué te parece la respuesta tensional en este paciente? ¿Cómo lo describirías? Ya de arranque empieza con una presión alta, exactamente, con una presión sistólica alta, ¿sí? Y va subiendo tanto la sistólica como la diastólica. Bien, este paciente tiene tiene 72 años. ¿Cuál sería la frecuencia máxima teórica para este paciente? 148, bien, llega a 140, o sea que hace una prueba submáxima, un 95%. Bien, perfecto. Entonces, bien. Vamos a ver el electro. El electrocardiograma basal. Bueno, acá vemos todo, ¿sí? De 1, de 2, de 3, de 4, de 3, de 1, de 2. Bien, el electro basal, ¿qué les parece? Para mí es normal. Normal, perfecto. ¿Y en el máximo esfuerzo? ¿Qué les parece el máximo esfuerzo? No, está bien también. ¿En todas te parece bien? Me llama la atención de 2 y de 3 y ABF. Principalmente, si pasan a recuperación, miren cómo persiste el ST de fondo. Claro, en la inferior. En cara inferior. ¿Sí? Entonces hay un infradesnivel del ST, el D2, D3 y ADF, de cuántos milímetros, más o menos de 1 milímetro, que persiste en recuperación. ¿Sí? Sí, sí. Acá cerca, y es horizontal, ¿no? Bien. Entonces, ergometría positiva para isquemia del miocardio por ST, evaluada al 95% de las frecuencias cardíacas máximas teóricas. El paciente no recibió dolor y se observó un infradesnivel del ST de 2 milímetros en las elevaciones inferiores durante el máximo esfuerzo, que luego se acentuó durante el periodo de recuperación. La respuesta cronotrópica normal y hubo hipertensión sistólica basal y reactiva al ejercicio. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien. Este paciente, ¿querés analizarlo, Lucía? Bueno. Bien. La frecuencia está bien, aumenta normal. Es una prueba máxima. Bien. Sí, porque el 220 menos 59, 161 y Sí. el paciente hizo 169. La presión arterial basal está bien, pero en las etapas aumenta bastante y se podría decir que es reactiva, ¿puede ser? ¿Al esfuerzo?
al reactivo al esfuerzo. Y el resto, nada más que ver. Bien, y hace una hipertensión reactiva y además queda hipertenso, ¿no? El paciente 190-100. O sea, no recupera la presión. Eso Bien. tiene peor pronóstico a largo plazo, ¿sí? Bien. Bien. ¿Y qué es lo que ven acá? El reposo, de los de 1, de 2, de 3, ADR, ADR, Y en ADS. reposo veo medias aplanadas esas ondas T. Trastorno de la Media repolarización. aplanada. Sí, en lo que es B6, por ejemplo, casi que ni se ve, B5 tampoco, D2, Bien. D3, Bien. ABF, bastante planas las ondas Bien. T. Y si ya No sé pasamos al si... máximo esfuerzo, ¿Cómo? si pasamos al máximo esfuerzo, En lo que es máximo esfuerzo hay infra bien. y no resuelven recuperación. Exactamente, que persisten de recuperación, ¿no? De 2, de 3 a B8 y de 3 a B4. A B6. Sí. ¿De cuánto es más o menos el FT defendido? ¿De cuántos milímetros? Sí, más o menos. Y se ve más o menos. Más o menos 3 milímetros, ¿sabes? De unos 2 milímetros. Sí. 2 milímetros. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, la geometría positiva por este TEM se valoró el 100% de la potencia cardíaca máxima teórica. El paciente no recibió dolor precordial y en el electrovacial se observaron trastornos difusos de la repolarización, que es lo que vos habías descrito, estas ondas T aplanadas, que se acentuaron significativamente al esfuerzo y se acentuaron durante la recuperación. ¿Sí? Y la respuesta cronotrópica no. Y no puse nada acá de la persona. No puse nada de la persona. ¿Sí? Eso es científico. ¿Sí? Bien. Bien. Muy bien. En este caso, paciente de 53 años, la tensión basal normal, hace 5 etapas, y en la quinta etapa hace un dolor opresivo. La presión se comporta normal y la frecuencia cardíaca hace una prueba submáxima. ¿Sí? Sí. Vemos en el electrocardiograma de reposo, de 1, de 2, de 3, AR, BLS, y el electrovasal parece normal. ¿Sí? Sí. El máximo esfuerzo, ¿qué es lo que notan ahí? El infra de B2 a B6. Infradesnivel de B2 a B6, exactamente. Y en el estado de recuperación, Resuelve. resuelve, exactamente, lo normaliza. Y el ST más o menos de 2 milímetros. Perfecto. Bien. Y esto es el informe que hace que recomienda la Sociedad Argentina de Cardiología, en donde tiene, comienza con
prueba ergométrica submáxima o máxima, detenida por, siempre recorrer, colocar por qué se detiene. Presentó ángulos de intensidad leve o moderada o intensa a partir de los cuantos latidos por minuto y agregar a los cuantos MEP, progresando o no con el esfuerzo, que alcanza la máxima intensidad a determinados MEP y que se dio a los cuantos minutos de recuperación. Presentó infra del nivel del excremento ST, también general a la frecuencia cardíaca cuando aparece el infra, a los cuantos MEP y en las derivaciones. ¿Sí? ¿Y qué morfología tiene el ST? Poner los milímetros del infra cuando comienza y cuando termina. ¿Sí? Bien. Bien. Con una respuesta cronotrópica normal o anormal, la respuesta intencional, adecuada o paradojal o hiperactiva. Y bueno, la conclusión prueba máximo sin máxima, se pusieron hoy isquemia local. ¿Sí? Sí. Bien. Otras variables, habíamos dicho la frecuencia cardíaca, la tensión y la síntomas. Ya habíamos hablado de esto la semana pasada. Recordar que en la prueba de esfuerzo, al esfuerzo se produce, el aumento de la frecuencia cardíaca por una disminución del tono vagal y por un aumento del tono simpático, ¿sí? Que aumenta linealmente con la carga de trabajo y la demanda de oxígeno, que está influenciado principalmente por la edad, la frecuencia cardíaca máxima, y que existe un grado de variabilidad entre las personas, de la misma edad, entre el 85 y el 90%. Hay un aumento normal de la frecuencia cardíaca del glucosio, más o menos de 10 latidos por minuto por cada mes. La respuesta acelerada a baja carga se produce después de un reposo prolongado por anemia o trastornos metabólicos, por un volumen vascular variable o disfunción ventricular. Un aumento gradual por debajo de lo esperado podría atribuirse a un mayor nivel de la función del ventrículo izquierdo y de la aptitud. ¿Sí? Es decir, que en pacientes, por ejemplo, deportistas, les cuesta llegar más a la frecuencia cardíaca más teórica, debido a que ya tienen un nivel de entrenamiento. Una inadecuada respuesta de la frecuencia cardíaca a los pacientes puede ser un marcador no solo de disfunción del nodo sinusal, sino también para el pronóstico de enfermedad cardíaca. Se denomina incompetencia cronotrópica. La incompetencia cronotrópica se define como la incapacidad de alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto es un predictor, de eventos cardíacos y de mortalidad general. Y habíamos hablado de este índice cronotrópico como solo una forma, para que sepan que existe este índice, pero no lo usamos mucho, ¿sí? Aunque sepan, la frecuencia cardíaca máxima teórica. La frecuencia cardíaca en recuperación, dependiendo del ejercicio, la frecuencia cardíaca cae rápidamente durante los primeros 30 segundos después de finalizar el ejercicio y se debe, a la reactivación vagal. Una anormalidad tiene un valor pronóstico bajo. Cuando es anormal, no hay criterios universalmente aceptados, pero la disminución de la frecuencia cardíaca a menos de 12 latidos posterior a 1 minuto después de la aplicación de la prueba de esfuerzo se considera como una respuesta anormal y es un factor pronóstico alto. Habíamos dicho
que menos del 84% de la frecuencia cardíaca máxima es una prueba insuficiente, del 85 al 99 es una prueba máxima y 100% prueba. La respuesta atencional depende del sexo, mayor en los hombres, y la edad, mayor a medida que avanza con la edad. La presión arterial sistólica se eleva al aumentar el gasto cardíaco y la diastólica permanece sobre el mismo valor o disminuye levemente para la vasodilatación del lecho vacío. Más o menos la presión arterial sistólica durante la prueba de ejercicio aumenta 10 milímetros de mercurio por mes. Después del ejercicio, la presión arterial sistólica disminuye debido a la rápida caída del gasto cardíaco, alcanzando normalmente los niveles de reposo o aún inferior dentro de los 6 minutos, e incluso puede ser inferior a los niveles del paciente antes del ejercicio durante varios días. Cuando el ejercicio se termina bruscamente, hay riesgo de la caída brusca de la presión arterial sistólica, y esto se debe, digamos, al destacamiento venoso y a una respuesta retardada en el incremento de la resistencia vascular sistémica. Por lo que siempre recuerden, no se debe terminar una prueba de esfuerzo de forma abrupta, es decir, hay que hacer el periodo de recuperación para que la presión vaya recuperándose de a poco. Podemos también tener hipotensión inducida al ejercicio, una disminución de la presión sanguínea sistólica por debajo del valor en reposo, o un incremento inicial y seguido por una disminución mayor a 20 milímetros de mercurio. Es decir, cuando tenemos una disminución de 10 milímetros de mercurio por debajo de la presión en reposo o mayor a 20 después de un incremento inicial. Es indicador, digamos, potencial para terminar el ejercicio y puede estar debido a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por una disfunción grave del ventrículo izquierdo o por isquemia. Y es un mayor marcador, digamos, de riesgo de acontecimientos adversos. Y en algunos pacientes sanos puede estar debido a otras causas como deshidratación, valoración inadecuada de terapia antihipertensiva y el ejercicio exterior sin problema. Cuando tenemos una hipertensión arterial reactiva, cuando es mayor a 210 en hombres y 190 en las mujeres. ¿Sí? Un aumento de la presión sanguínea diastólica durante el ejercicio mayor a 10 milímetros por encima del valor de reposo también se considera anormal y también puede predecir, digamos, aumento de probabilidad de enfermedad genética. ¿Sí? Esta es la presión diastólica. Y cuando la presión arterial sistólica o diastólica mayor a 250 o 115 es un indicador, digamos, de terminación de la bueno, como dijimos, una exagerada respuesta a la presión arterial sistólica podría indicar un mayor riesgo de hipertensión futura, hipertrofia del ventrículo izquierdo y de eventos cardiovasculares. Mayor probabilidad de desarrollar hipertensión arterial en los próximos 5 a 10 años y supera mayor a 214 milímetros de mercurio y mayor probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria y la recuperación es anormal. Y en el reporte final tenemos que colocar si la respuesta tensional es normal, si la respuesta tensional es plana, si hay hipertensión arterial basal, si hay hipertensión arterial reactiva o hipotensión inducida por el estrés. Bueno, chicas, eso es básicamente lo que tienen que saber de las variables que vemos en la ergometría. Ya la semana que viene veríamos la última clase de ergo, o sea que me gustaría si tienen alguna
dudas, la hablemos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, profe. No, y lo que te quería preguntar, Lucía, porque vos en la actividad que me mandaste la semana pasada que hice el aula, pusiste, ¿te acordás que eran casos en donde teníamos que analizar los valores de la tabla? ¿Sí? Sí, Entonces, vos me pusiste prueba ergométrica sum máxima, 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica determinada por agotamiento físico a los 6.1. Etapa basal normal. ¿Qué quisiste decir etapa basal normal? ¿cómo? Me No pusiste escuché etapa bien. basal normal. Presión arterial normal. ¿En la alta. primera o en la Sí. segunda? No, en la primera. No, me Sí. pusiste los dos, por eso no quería saber a qué te referías con eso. ¿Con la etapa basal? Sí, Con que digamos, con la presión con la arterial. presión de y la frecuencia, básicamente. No tenía el Bueno, electro entonces para ahí, verlo, pero a eso me refería con que era normal. ¿Se escucha? Ah, entonces se le debe haber cortado la profe. Sí.
Profe, no sé si hablo. Hola, hola. Ahí se está escuchando apenas. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahí? Ahí sí. Ah, bueno, no tengo que no salió porque tardé un montón en conectarme de nuevo, por eso. Sí, no hay drama. Bueno, chicas. ¿Me entendía lo que te estaba contando? Cuando pones etapa basal normal, ahí lo que te conviene poner es tensión arterial normal, tensión arterial basal normal y respuesta Bueno. tensional adecuada al esfuerzo. Bueno, sí, ¿Vamos? porque como tenía que ver el cuadrito nada más, no sabía qué poner exactamente, pero No, bueno, está bien, pero bueno, es la idea para que ustedes se saquen el orden. bien, pero dentro de todo está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Y después, la otra cosa que cuando describan la ergometría, siempre tienen que describir el electrocardiograma basal. sí, ¿Vamos? sí, Eso recuerden, poner el electrocardiograma basal normal o bloqueo de rama derecha o bloqueo B de primer grado o, ¿vamos? Ritmo bien, sinusal, normal o ritmo de fibrilación auricular, ¿vamos? bien. Bien, bueno, esto era lo que no entendía bien por qué lo había puesto así. Y el resto, si no mal recuerdo, está todo bien. Muy bien, ¿vos lo tenés abierto tu informe? Sí, ahí la abrí la actividad. ¿Le querés leerla hasta que yo no lo abra? De la primera respuesta, Sí, puse prueba ergométrica submáxima, sí, 85% de la frecuencia máxima teórica, sí, detenida por agotamiento físico a los 6,1 metros. perfecto. Después Después, puse, bueno, la la etapa etapa basal normal que me refería a la presión arterial tensión. normal sería, la Claro, respuesta cronotrópica normal bien, y bueno, la respuesta tensional adecuada al esfuerzo. perfecto. Entonces, ahí, en vez de poner etapa basal normal, poner tensión arterial basal normal, respuesta tensional adecuada al esfuerzo. Bien, ¿Sí? sí. Y en el segundo cuadrito, el segundo caso, Y en el creo segundo que también puse había puesto. insuficiente, le puse el 84% y ahí estuve en el borde porque no sé, No, sí, pero si es 84 es insuficiente. insuficiente, Sí. bien. Entonces le puse insuficiente, 84% de la frecuencia máxima teórica, detenida por dolor precordial a los 5,5 metros. Bien. Etapa basal normal o presión arterial normal, respuesta cronotrópica normal y tensional adecuada al esfuerzo. Bien. Perfecto. Entonces, bien. Yo ahora les mandé la actividad. Traten de redactar el informe completo, ya valorando el electro. Bueno, Los resultados, digamos, el electrocardiograma, glucosa, más esfuerzo y la recuperación. Y me lo mandan. Y cualquier cosa, Marianela, si podés hacer la actividad la mandás. ¿Sí? La actividad de la semana pasada. Así también te sacan las dudas de cómo se el informe. Bueno, chicas, entonces, si no hay dudas, nos veríamos no, la profe. semana que viene. Bueno, Sí, profe. Bueno, chicas, que tengan una buena semana. Nos vemos la semana que viene. igualmente, profe, nos vemos. Chao, chao.